Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarle. Ya teníamos un poquito de rato de no estar con ustedes, pero miren, rápidos y concisos, vamos a la información. Vamos a tratar de hablar un poquito de todo lo que ha pasado. Pues ya estamos en julio eh, y creo que amerita que hagamos un pequeño resumen, un pequeño análisis de todo lo que fue el primer semestre de este 2020, que la verdad, pues yo creo que no nos fue nada bien. Creo que es un primer semestre para, la verdad, olvidar en muchos sentidos. Pero hagamos un poquito de historia, pues bueno, 2019, un año complejo, mucha incertidumbre, poca inversión, terminó con 0% de crecimiento económico. Y pues como fue los primeros meses del año, enero, febrero, pues se hablaba de un crecimiento para 2020 de 2%, menos 2%, menos 3%, y esto porque pues había algunos analistas financieros de importantes eh, empresas y de instituciones financieras que pues no eran tan optimistas. Más sin embargo, pues como usted sabe, se vino la crisis económica por la pandemia de coronavirus, pues se sabía de algunos datos que esa pandemia, bueno, en aquel entonces era una epidemia, estaba creciendo y que estaba afectando mercados en Europa y que pues estaba generando mucha especulación y pues en general en una economía global, pues lo que sucede en otro continente pues pega en este, ¿no? Entonces, pues poco a poco fue avanzando, las perspectivas económicas no fueron las más óptimas y poco a poco fue disminuyendo la percepción de crecimiento económico o las perspectivas de crecimiento económico para Latinoamérica y en particular para México. Por citarle una cifra, la verdad es que poco a poco fueron reduciendo estos pronósticos y pues el más alarmante es el último. El Fondo Monetario Internacional pues está hablando de que México va a crecer al menos 10.5%, imagínense usted eso. El último pronóstico era de 6%. Y a este grado, está ya iniciada la segunda parte del año, pues bueno, están previendo que va a ser de menos 10% el crecimiento en México, o bueno, es una contracción del 10%. Y pues para esta administración del gobierno federal, pues es muy complicado porque imagínese usted, el primer año lo terminan con 0% de crecimiento y el segundo lo van a terminar con menos 10%. Esas son de las cifras más complejas que se dieron durante o que se publicaron durante el primer semestre del año 2020, pero bueno, pues escuchamos muchos pues, reportes de diferentes instituciones. El Coneval dijo que iban a entrar alrededor de 10 millones de personas a la extrema pobreza, que más personas iban a entrar a la pobreza. Eh, el Seguro Social hablaba de más de, bueno, en suma, con datos de Seguro Social, pues, se habla de 1 millón de empleos perdidos y apenas vamos a la mitad del año. Eh, y pues bueno, las perspectivas de los empleos, perdón, del ingreso que recibían las personas, pues fue también terrible. Se habla de alrededor de 20 millones que perdieron su ingreso, eh, eh, que se dedicaban a otro tipo de actividades que no eran formales, la economía informal, como se conoce, y que mucha gente ya no va a recibir ese ingreso porque esa actividad muy difícilmente se va a reactivar. Entonces, pues todo esto, todo lo que tiene que ver con generación de empleos, pues se cayó, literalmente. Pues hay estados que literalmente no generaron nada y pues también las políticas públicas que adoptó el gobierno federal pues creo que no fueron las óptimas. Yo creo que el gran error es que pensaron que la pandemia iba a durar poco tiempo, la verdad es que no se le ve fin y pues esas políticas públicas que adoptaron pues generaron que como tal no se blindara el empleo y por eso se perdieron
muchas, muchas plazas de trabajo y mucha gente en este momento no está recibiendo prácticamente nada, no tiene ingresos, no tiene forma de cómo enfrentar esta crisis tan complicada que estamos viviendo. Y bueno, pues a eso se le suma pues toda la situación que se vivió con la pandemia. Usted recordará seguramente allá por marzo, abril, veíamos escenas de lo que sucedía en España, en Francia, en Italia, en donde había mexicanos que vivían allá que mandaban mensajes a México: cuídense, hay que ser responsables, traten de hacerle caso a las autoridades, el virus actúa de esta forma, los hospitales se saturan, muchos mensajes, y que pues se advirtió a tiempo. Y pues veíamos lejos las cifras estas de que si iba eh, pues de la cantidad personas contagiadas y de funciones, pues la veíamos muy lejos, y hoy en día pues ya rompimos récords de contagios, de defunciones, y esas cifras que veíamos tan lejos de otros países, pues la realidad es la que estamos viendo hoy, ¿no? Y creo que mucho se ha generado a partir de las primeras decisiones que se tomaron por parte del gobierno federal, esos mensajes tan complejos, esos mensajes em, tan confusos, porque si usted recuerda, pues había una fecha que se manejaba para que disminuyera el número de contagios, después cambiaron la fecha, después cambiaron, y hay videos, hay videos, la internet está llena de videos de las declaraciones tanto del presidente como de los titulares de la Secretaría de Salud, y pues eso al final vino a confundir mucho a la gente. Claro, no, también hay que hablar de que muchas personas también no hicieron caso, o no creían en el virus y no siguen creyendo en el virus. Muchas personas no hacen caso a las recomendaciones del sector salud, no usan cubrebocas, no usan la careta, no guardan sana distancia, pero hay que recordar que también al principio los mensajes fueron muy confusos, y la verdad, como ciudadano, y creo que muchas personas, al ver los reportes diarios que daban en la Secretaría de Salud, pues vino también a complicar el tema del semáforo. El semáforo, pues yo creo que hasta la fecha mucha gente no entiende el semáforo, no sabe, no sabe ni dónde consultarlo. Entonces, los canales de comunicación están fallando entre el gobierno para hacerle llegar la información al ciudadano, y eso obviamente que complica, ¿no? Me pido una disculpa por el perro, pero es que aquí cerca hay un perro. Y también, pues todo lo que le comento, pues obviamente que vino a generar también una inestabilidad en cuál era la acción, qué acción debía tomar el ciudadano. Entonces, pues todo esto en pues, las circunstancias de salud en México también, el primer semestre que hay el primer semestre del 2020, pues en temas de salud, como el tema económico, es terrible, ¿no? Es para olvidar, ¿no? Digo, las cifras que se presentan de materia económica, pues no son nada alentadoras para la segunda mitad del 2020. Y bueno, pues le puedo decir otros temas eh, que también no son muy alentadores. Pues la seguridad, el tema de seguridad, pues ya vimos que no terminó, no paró, siguió, aún y con la gente guardada en sus casas. Marzo fue el mes más violento, en junio se dio el día más violento en México, pues eh, eh, enfrentamientos armados, intento de pues asesinato de un funcionario de alto nivel allá en México. En sí la seguridad no se vio reflejado una disminución. Hay, hay una percepción de la población que habla de pues que todavía no se siente seguro en este país, y que pues bueno,
complica más la situación para la segunda mitad del 2020. Y ya por último, pues diferentes datos que se fueron proporcionando durante el mes de durante el mes de mayo, perdón, desde el mes de mayo, por parte del INEGI, pues también habla de uno de los puntos fundamentales de este gobierno, que era pues el combate a la corrupción, que como usted sabe hay avances importantes, pero también pues las cifras no están reflejando lo que se está buscando. En mayo pues se dio esta famosa encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental, y la verdad es que pues las cifras que muestra esa encuesta, que está publicada en INEGI, pues no son muy alentadoras, ¿no? Hay una división de la percepción de la corrupción en todos los estados, a nivel nacional. Entonces, en general, en resumen, pues las personas siguen percibiendo que sigue habiendo actos de corrupción, que sigue generando, que sigue costándole la corrupción a México, y que pues básicamente no se ha eliminado, ¿no? Y que sigue siendo la parte más compleja, la parte en donde se está dando es precisamente en el gobierno, ¿no? Entonces, y no se salvan los tres niveles de gobierno, tanto federal, estatal y municipal. En todos hay un trámite en donde se está generando esta, pues, esta corrupción, ¿no? Y pues todo esto en resumen: economía, salud, seguridad, y pues esas cifras también, pues no, nos deja una primera mitad del 2020 muy compleja para olvidar, la verdad. Eh, ojalá eh, podamos salir de este momento tan complicado, porque la segunda mitad del 2020 se puede tornar difícil, porque pues según los especialistas viene un segundo rebrote, y pues tiene cierta lógica, ¿no? Porque es el tema de los meses más fríos del año. Las enfermedades respiratorias se dan con más frecuencia, hay más gente que está estornudando, hay más gente que está tosiendo. Entonces pues ya saben cómo se propaga este virus, ¿no? Y pues la perspectiva es que todavía va a durar esta pandemia, la crisis económica, el tema de la seguridad se va a seguir siendo un tema pendiente. Entonces, pues lo único que nos queda es tratar de ser solidarios con todos, con nosotros, tratar de eh, entre todos apoyarnos, pues tratar de seguir las recomendaciones del sector salud, no salir si no es necesario, buscar ser solidarios con las personas más vulnerables, que tengan, pues ya saben, los padecimientos crónicos que tenemos, eh, que también hay países que también los tienen y que sufren también de esos padecimientos: diabetes, obesidad, hipertensión, y que, pues bueno, increíblemente tienen menos fallecimientos por el tema de la pandemia. Y pues que tal vez las políticas que adoptó su gobierno pues han sido las correctas. Hay que ver qué fue lo que funcionó con ellos, pero en general también hay que asumir nuestra responsabilidad en todo este tema de salud, ¿no? Tratar de ser, como dije, más solidarios con los más débiles. Y bueno, como siempre, recordando que cuide sus finanzas personales, y que pueden seguir en todas mis columnas en los diferentes portales en donde se publican, ya saben, en Facebook, en YouTube. Y como siempre, yo voy y regreso.